Hola a todos nuevamente. Vamos a ver hoy cómo resolver sistemas de 3×3, es decir, sistemas que tienen tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a ver dos métodos, uno que se conoce como regla de Cramer y otro que es una alternativa, ¿sí?, sin un nombre específico, que resulta más similar a lo que ya estuvimos haciendo en el caso de los sistemas de 2×2. Veamos para eso un ejemplo. Recordemos que para resolver por el método de determinantes, las variables y el término independiente tienen que estar ubicados en todas las ecuaciones de la misma forma. Es decir, todos los términos con las incógnitas delante del igual, todos los términos independientes del otro lado del igual. Y encolumnados cada una de las variables. La columna de las x, la columna de las y, la columna de las z. Partiendo de esta forma de expresión, vamos a armar el determinante de la misma manera que lo hacíamos con el de 2×2. Colocamos entonces los coeficientes de todas las variables, el 1, el -3, el 2 para las x, el 2, el -1 y el -3 para y, el 1, el 2 y el -3 para z. Y para aplicar esta regla lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primera fila de nuestro determinante, los coeficientes de esa primera fila, y los vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a colocar el primer coeficiente, que es el 1, y vamos a multiplicar por un determinante que va a estar formado por los elementos de este determinante general, eliminando la fila y la columna del valor que elegimos para colocar aquí. O sea, al eliminar el primer elemento, la fila y la columna de ese primer elemento quedan eliminados. Y entonces el determinante va a ser -1, -3, 2 y -3. De esa manera tenemos formado el primer término. El segundo término siempre va restado, es decir que ponemos un signo menos y ahora tomamos el segundo elemento de esa primera fila, que es el 2. Si fuese negativo sería menos menos, por lo tanto pasaría a ser más. Y lo vamos entonces a multiplicar por el determinante que queda, eliminando la fila y la columna que corresponden al 2, que queda de esta manera. Y el tercer término se vuelve a sumar tomando el tercer elemento de esa primera fila, que es el 1, y volviendo a eliminar la fila y la columna que corresponde a ese elemento y escribiendo el determinante que corresponde a esos elementos. Siempre el primer término suma, el segundo resta, el tercero suma, por supuesto respetando los signos de cada uno de los coeficientes de esa primera fila que estamos utilizando. Y ahora resolvemos cada determinante de la misma manera que lo hacíamos anteriormente, multiplicando la diagonal principal y restándole la multiplicación de la diagonal secundaria. Nos queda entonces lo que tenemos en esta igualdad, ¿sí? -1 por -3, que es 3, menos -3 por 2, que termina siendo +6. Y de esa misma forma con los demás determinantes. Y observamos entonces que el determinante de los coeficientes es 10. Una condición que tiene este método de Cramer, que es el que estamos resolviendo, es que el determinante que acabamos de hacer, el determinante de los coeficientes, no puede dar 0, ¿sí? Porque recuerden que este determinante es el que después vamos a usar para dividir y por lo tanto no es posible que el determinante dé 0. Esa es una condición. Y además es para coeficientes enteros. Racionales, irracionales, es decir, los coeficientes pueden ser cualquier número real. Pero otra condición, además de que el determinante de los coeficientes sea distinto de 0, es que tiene que haber tantas ecuaciones como incógnitas. Por eso decimos que es un sistema de 3×3.
Para resolver el determinante de x, recuerden, reemplazamos la columna que corresponde a las x por los términos independientes. Las otras dos columnas quedan exactamente igual y volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos recién para el coeficiente, perdón, para el determinante de los coeficientes. Nos queda entonces el primer coeficiente, que es el 4, y el determinante que nos queda eliminando fila y columna. El segundo coeficiente, que es el 2, recordemos que el segundo término siempre va restado, con los coeficientes que quedan eliminando esa fila la fila de arriba y esa columna. Y por último el 1 con su determinante correspondiente. Resolvemos cada uno de los determinantes junto con la multiplicación de sus coeficientes y obtenemos entonces el resultado de delta x. Repetimos para delta y el procedimiento. Recordemos que ahora cambiamos la columna que corresponde a la y por los términos independientes y volvemos a hacer todo el procedimiento anterior. Una vez que separamos todos los determinantes de 2 por 2, resolvemos todo esto. Y obtenemos entonces que el determinante de y nos da igual a 0. Por último, el determinante de z, cambiando la columna de las zetas por los términos independientes y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Separamos todo en los determinantes de 2 por 2 y resolvemos. Y obtenemos entonces el valor de delta z, que en este caso es 30. Y entonces, tal como habíamos hecho con los determinantes de 2 por 2, para obtener el valor de cada una de las incógnitas, dividimos el determinante correspondiente a esa incógnita dividido el determinante de los coeficientes o del sistema, obteniendo que x es igual a 1, y es igual a 0 y z es igual a 3. Como en todos los casos, debemos verificar que ese punto que acabamos de encontrar, que es el 1, 0, 3, en este caso es una terna, no es un par ordenado, son 3 elementos porque tenemos 3 variables, verifique cada una de estas ecuaciones. Fíjense, si x vale 1, esto es 1, más 0, más 3, 1 más 3 es 4, verifica la primera ecuación. En este caso, menos 3 por 1 es 3, esto es 0, 2 por 3 es 6, menos 3 más 6 es 3, verifica la segunda ecuación. 2 por 1 es 2, esto es 0 nuevamente, menos 3 por 3 es menos 9, 2 por 2 menos 9 es menos 7, verifica también la tercera ecuación. Por lo tanto, ese punto que encontramos es la solución de nuestro sistema de 3×3. Este método entonces de resolución de determinantes es el que se denomina regla de Cramer. Recuerden que tienen que ser tantas ecuaciones como incógnitas, es decir que esto se puede hacer para sistemas más grandes todavía, pero siempre tenemos que ir hasta sistemas de 2 por 2, es decir que tendríamos que ir descomponiendo cada parte en partes más pequeñas. Ahora vamos a ver un método alternativo que sirve para cualquier tamaño de sistema. Seguimos con las condiciones de 3×3 o 4×4 o 5×5, pero que es un método un tanto más mecánico y que siempre se resuelve de la misma forma, sin importar la cantidad de ecuaciones que tengamos. Vamos a utilizar el mismo sistema, que ya sabemos cuál es la solución, pero vamos a ver cómo armamos este método alternativo. Lo primero que vamos a hacer es escribir el determinante del sistema exactamente de la misma forma que lo hacemos hasta ahora. Así es como armamos entonces el determinante de los coeficientes. Y lo que vamos a hacer ahora es las dos primeras filas de nuestro sistema, de nuestro determinante, las vamos a volver a copiar abajo de todas las que ya tenemos. De manera tal que nos queda esta expresión. De forma tal que al haber copiado esas dos filas, si yo tomo el primer elemento,
tengo una diagonal completa. Tomo el segundo elemento, tengo una diagonal completa. Tomo el tercer elemento, tengo una diagonal completa. Y eso es lo que nos va a permitir resolver de una manera muy similar a la del sistema de 2×2. Vamos a tomar entonces cada una de estas tres diagonales, ¿sí? Y vamos a multiplicar sus elementos, 1 por -1 por -3. Le vamos a sumar la segunda diagonal, multiplicada también, y le vamos a sumar la tercera diagonal, multiplicando también sus elementos. Y como hacíamos con el determinante de 2×2, ahora vamos a restar las diagonales que van en el otro sentido, ¿sí? En este caso, las que van de izquierda a derecha, y ahora vamos a sumar entre sí todas las diagonales que van de derecha a izquierda y las vamos a restar a todas las anteriores. Es decir, que estamos haciendo algo similar a lo que hacíamos en el sistema de 2×2, solamente que tenemos más coeficientes. En el sistema de 2×2 multiplicábamos los elementos que estaban en esta diagonal y le restábamos la multiplicación de los elementos que estaban en la otra diagonal. Bueno, ahora tenemos varias diagonales completas en un sentido y la misma cantidad en el otro sentido. Por eso primero sumamos el producto de cada una de estas diagonales principales y le restamos el producto o la suma de los productos de la diagonal secundaria. Fíjense que acá están detallados cuáles son los coeficientes que estoy multiplicando. Resolvemos todas las operaciones y llegamos a que el valor del determinante es 10, de la misma forma que había sucedido en el caso que vimos anteriormente. Para delta x volvemos a hacer lo mismo. Primero escribimos el determinante normal y le agregamos las dos primeras filas a continuación. De tal forma que volvemos a tener las diagonales que van de izquierda a derecha y las que van de derecha a izquierda. Y volvemos a hacer todas las cuentas que vimos anteriormente. Primero hacemos la suma de los productos de cada una de las diagonales principales y le vamos a restar la suma de los productos de las diagonales secundarias. Y luego resolvemos. Y de esa manera volvemos a obtener que delta x es igual a 10. Escribimos el determinante que corresponde a la y. Le agregamos debajo las dos primeras filas, como hicimos hasta ahora. Tenemos las diagonales de izquierda a derecha y las de derecha a izquierda. Y ahora resolvemos como lo hicimos hasta ahora. Y entonces el determinante de y vale 0. Y por último vamos a repetir lo mismo para delta z. Escribimos el determinante de z y repetimos las dos primeras filas debajo de lo que ya tenemos. Tenemos entonces las diagonales que van de izquierda a derecha y las que van de derecha a izquierda. Y ahora vamos resolviendo como hasta ahora. Y entonces el determinante de z es igual a 30. Por último, como en todos los casos de determinante, vamos a obtener los valores de x, y y z, dividiendo cada uno de los determinantes por el determinante del sistema, como lo hicimos hasta ahora. Lo que nos da que x es igual a 1, y es igual a 0 y z es igual a 3. Como ya habíamos visto antes, este punto verifica las tres ecuaciones y por lo tanto es la solución de nuestro sistema. Bien, cada uno es libre de elegir el método que le parezca más cómodo, el primero, el de la regla de Cramer, o este segundo en el cual no tenemos que estar separando nada, simplemente haciendo multiplicaciones, sumas y restas. Bien, cada uno verá cuál es el camino que le resulte más sencillo.
cualquiera de los dos es válido y está demostrado que dan exactamente el mismo resultado. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video que seguramente corresponderá a un nuevo tema.